Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que estamos en el mejor lugar que podamos estar, amén. En casa. Le damos la bienvenida a los que estaban de paseo. Bienvenidos. Muy bonitas fotos, videos. Aleluya. Gloria a Dios. Puedes repetir junto conmigo. Hoy me alimento con la palabra de Dios. Sé que el poder de sus nutrientes es divino. Forma en mí un verdadero discípulo de Cristo. Su Santo Espíritu es mi ayudador. Me deleito cada día de mi vida en la comunión con Él. Me dan pensamientos positivos en cada circunstancia de mi vida. Disfruto el obedecerlos, el creerlos, el hablarlos, el verlos, me revelan el amor y el poder y la libertad en Cristo Jesús en cada día de mi vida. Amén. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que escudriñemos las Escrituras. Escudriñar quiere decir investigar. Y para poder investigar necesitamos... ¿Cuál es el propósito de investigar? El propósito de investigar es de descubrir algo. Y hay dos maneras que puedes descubrir cosas en la vida. Una en lo natural y la otra en lo espiritual. Amén. Ahora, toda la palabra de Dios dice que es útil para redarguir. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como nuevas criaturas de escudriñar espiritualmente. Aleluya. Pero llevar lo escudriñado a lo sobrenatural. Y de lo sobrenatural vas a poder vivir lo natural. ¿Sí? Aleluya. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva, diga nueva. Esa es la nueva criatura que debe de escudriñar. ¿Por qué? ¿Por qué es nueva? Porque fue salva. Porque fue por gracia es salva. ¿Sí? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces viene esa nueva criatura, ¿sí? No puede creer solamente y le puedes privar que no pueda escudriñar. No sé si me doy a entender. Si es una nueva criatura y tuvo la habilidad de creer, tiene la facultad de pensar, tiene la facultad de hablar, tiene la facultad, es una nueva persona. Todas las personas que han experimentado un viaje sobrenatural o un viaje al cielo por Dios, han experimentado que es una persona completa la que está correlacionándose con Dios, hablando con Jesús. Y una persona incompleta no pudiera, imagínate, no, dejé la cabeza en la tierra, no, es una persona completa. Ahora, así como nos reímos de esa broma, al parecer millones de cristianos dejaron la cabeza no sé en dónde. Estoy hablando de la cabeza espiritual, del hombre espiritual. Parece ser que como que es una vida platónica, algo que no existe, y es una realidad la vida espiritual. Diga gloria a Dios. Y necesitamos nosotros profundizarnos en lo que es la perfecta voluntad de Dios. Vaya conmigo a Salmos 34, 18. En Salmos 34, 18. Aleluya. Vamos a escudriñar con el corazón.
Vamos a usar el entendimiento espiritual. Vamos a tender a crecer en la sabiduría espiritual. Obviamente que del espíritu surge, pero del cuerpo, de lo que es la materia, de lo que es la masa encefálica, el cerebro, es la que nos revela en la vida física el entendimiento, las cosas que son de la dimensión espiritual. Diga conmigo, gloria a Dios. Ahí en Salmos 34, versículo 18. Vea conmigo, dice, cercano está Jehová, cercano está Jehová, cercano está Jehová, ¿sí? Así dice, cercano. Entonces, si está cerca de algo, quiere que también está lejos de algo. ¿Puedes ver ese cuadro comparativo? Y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un hombre quebrantado de corazón? Es una persona que tiene la humildad de mantenerse en la perfecta voluntad de Dios. Donde la soberbia del corazón la dejó por un lado. Donde el orgullo del corazón lo dejó por un lado. Y lo dejó por someterse a la voluntad de Dios. La persona que hace eso lo hace voluntariamente y lo hace porque hubo en su decisión, diga su decisión, ser quebrantado. ¿Por qué se quebranta? Cuando alguien se quebranta, a ti te pueden quebrantar a fuerzas. Si alguien te pone una pistola 45, te quebrantas, porque el miedo sabe que vas a morir. Y dices, no, hasta las manos levantas. ¿Sí? Esa es una manera, pero no es la manera de Dios. La manera de Dios es totalmente diferente. Es por el amor que tú le tienes a Dios. El quebrantamiento que está hablando aquí es porque yo reconozco que Él es mi autoridad, que Él es mi Señor. Aleluya. Eso es ser humilde. ¿Sí? Y esto es algo que debemos de dejar en claro, que hoy en día en el Nuevo Testamento, por haber ellos sido salvos, todos somos salvos, pero no está Dios operando en ellos, porque está lejos de ellos, porque no hay humildad en el corazón. El que no es humilde para con Dios, jamás va a poder amar a su prójimo como Dios quiere que lo amemos. ¿Por qué? Porque nunca esa persona es enseñable. Si no se deja enseñar por Dios, tampoco se va a dejar enseñar por nadie. Aleluya. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Alguien puede decir, no, esto no aplica en el nuevo pacto. Yo me he fijado que toda persona que no tiene humildad para con Dios, hace lo que Él quiere, no lo que Dios quiere. Y esa persona siempre vive en un conflicto tras otro conflicto, porque desde el espíritu va a reflejar a su vida exterior lo que está acumulando en su espíritu. Tarde o temprano, esa persona habla lo que piensa. Y una persona, recuerda, que cuando dejas de operar, de pensar con el corazón, ya dejas de considerar a Dios y comienzas a pensar con el raciocinio. ¿Sí? Ya por eso la persona abandona lo que es de la perfecta voluntad de Dios. Diga gloria a Dios, aleluya. ¿Está usted entendiendo? ¿Qué es lo que necesito hacer? Simple y sencillamente tomar una decisión y decir, ¿qué tan humilde soy con Dios? Amén. Y de esa manera vas a poder ir conmigo ahí al libro de Isaías 57. Y dice la Escritura en el versículo 15, la Escritura nos dice, diga gloria a Dios. Aleluya. Todo va a estar bien. Todo está bien. Dice la Escritura ahí, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Diga, el que habita.
Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Señor. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Él? En la altura y la santidad. Y gloria a Dios por lo que dice más adelante. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Para hacer vivir el espíritu ¿de quién? De los humildes. ¿Quién es un humilde? El que determine y dice, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo me puedo enojar, pero no me voy a enojar. Yo puedo mentir, pero no voy a mentir. Yo puedo pensar mal de ti, pero no voy a pensar mal de ti. ¿Sí? ¿Cuántos saben que es el mismo esfuerzo que vas a hacer para negar como para probar? ¿Entendió? Pero para poder hacer la perfecta voluntad de Dios, usted siendo renacido de simiente incorruptible, recuerde que ahora tiene un ayudador incondicional, que es la persona del Espíritu Santo. Por eso creo yo fielmente, porque se han transformado personas que no tuvieron escuela, que no supieron ni leer, y de repente te leen de una manera impresionante, y tienen una sabiduría impresionante, y tienen un conocimiento de todo, están ungidos, hacen cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque fueron humildes con Dios, su corazón se postró al Señor, y dice, fíjate, aquí está escrito, esta es una fórmula que tú tienes que llevar contigo, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Sí? ¿Qué le da la habilidad para vivir al cuerpo físico? Al puro cuerpo físico lo que le da vida es el alimento, la comida. ¿Sí? ¿Puedes ver eso? ¿Y qué le da vida al espíritu? La palabra. Entonces cuando tú aplicas la palabra correctamente, no lo haces porque creíste con el corazón. Y es Dios el que le da vida al humilde. ¿Sí? La buena nutrición, ¿sí?, te da mejor vida, físicamente hablando. Si ahorita nosotros dejáramos de comer lo que estamos comiendo y nos fuéramos a vivir a un lugar, un rancho donde prepararan todo natural, sin tóxicos, sin fertilizantes, con ganado sin esteroides, hormonas, te aseguro que no íbamos a tener un cambio nosotros, raro. ¿Sí? Al principio malo, porque no estamos acostumbrados a lo bueno. Nos íbamos a tener que acostumbrar a lo bueno, porque ya estamos bien acostumbrados a lo malo. Leche artificial, pollos artificiales, carne artificial, todo es artificial. Entonces físicamente, como quien dice, casi somos artificiales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la vida que se desarrolla en la vida espiritual viene por Dios. ¿Por quién viene? Por Dios. Pero tú provocas por ser humilde a Dios. ¿Entendió? Léalo junto conmigo. Dice el 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu del humilde. Cuando uno es humilde con Dios. La humildad es la clave fundamental de una vida exitosa como cristiano. ¿Por qué? Porque siempre vas a hacer lo que Dios quiere que haga. No quiere decir que humanamente hablando no vas a tener altercados o enfrentamientos mentales, ¿sí?
Pero así como también te habla tu mente, también te habla la mente de Cristo. Estamos acostumbrados más a oír la mente carnal que la mente de Cristo. ¿Y dónde opera la mente de Cristo? En el espíritu tuyo. ¿Por qué no oímos la voz de Dios? Porque si Dios es suficientemente poderoso para hablarte a ti todos los días, a todas horas, ¿cuál es la razón de que Dios no habla? ¿Se quedó mudo? No. Lo que pasa es que el hombre ahora no quiere vivir en humildad. No puede oír la voz de Dios. Está oyendo a la mente de su conciencia. ¿Sí? El dinero, el trabajo, el gobierno, la política. O sea, siempre estás oyendo cosas que pertenecen al mundo natural. No digo que no hay que pensar en ellas, sino que las prioridades es primero Dios. Cuando dice la Escritura buscar primeramente el reino de Dios, es busca lo que Dios te quiere hablar a ti cada día. Si tú puedes aprender a oír la voz, ¿y cómo puedo oír claramente que es Dios que me habla? Tienes que tener certeza que tú tienes la habilidad de callar los pensamientos carnales. ¿Por qué? Porque ¿cuánto sabes que tú no, si ahorita tú sales afuera y le dices a un policía de la calle, deme para acá su arma y su charola, el policía te va a amarrar a ti y te va a decir, este anda mal. Porque tú no eres más que un ciudadano que no estás facultado para quitarle la autoridad a él. Lo mismo sucede con el hombre que tiene orgullo en su corazón. No le puede decir a la carne. Pero ¿qué pasa si te hicieran jefe de la policía de Phoenix y ves a un policía que está masticando chicle con el pie cruzado y fumando en la calle y con la boca abierta? Te aseguro que tú puedes llegar y le puedes decir, dame para acá tu pistola y dame para acá tu charola. Simple y sencillamente, aunque no mastique chicle y esté fumando con el pie cruzado, porque tú eres autoridad de él. Cuando tú eres autoridad en el hombre interior, tú le puedes hablar a la carne y decirle, tú te callas la boca. Y el Espíritu Santo te dice, yes. ¿Por qué? Porque es tu ayudador. ¿Sí? Él es tu ayudador, pero necesitas... Todo radica en que tú mismo te concientices contigo mismo que con el corazón se cree. ¿Con qué? Así como creíste en Jesús sin verlo, fue por fe. Así tienes que creer que si Dios te escogió a ti, es que estás facultado para tener un corazón humilde. ¿Sí? Tu carácter y tu pasado no va a determinar lo que hoy tú puedes vivir en humildad con el Señor. Ahora, ser humilde para con Dios en el Espíritu no quiere decir que eres tonto. Humilde es ser obediente a Dios. Diga gloria a Dios. Una vez más leemos ahí donde dice, para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. ¿Quién las ha creado? Todo espíritu humano Dios lo ha creado. Él lo hizo. Aleluya. Por eso es muy importante que usted se dé cuenta de que usted puede vivir con un corazón humilde. ¿Por qué? Ven Salmos 51. Salmos 51. Sé que esto va a ser para ti un tremendo pum. En Salmos 51, versículo 17, mira lo que nos enseña Dios ahí en su palabra. Los sacrificios, diga sacrificios, de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quieres tú vivir en sacrificio para Dios? Sé humilde. Entonces, ¿qué es lo contrario a un sacrificio agradable a Dios? Abominación a Dios. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo, ya no quiero sacrificios, ya no quiero mortandad de animales? Es más, dice la Biblia que le daban asco.
¿Sí? ¿Qué crees que es un corazón altanero? Un espíritu que no tiene humildad para con Dios, porque no quiere, la persona porque no quiere. Porque yo tal vez yo no puedo hacer algo, pero el Espíritu Santo en mí, en operación, sí puedo hacerlo. Amén. ¿Por qué? ¿No dice la Escritura que todo lo podemos? ¿En quién? ¿En quién? Ahora, ¿por qué lo podemos? Porque Cristo es que. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros digamos, yo no puedo ser humilde en el corazón? Ahora, nos podemos dar cuenta que tenemos la provisión de Dios para mantenernos con un corazón humilde. ¿Por qué? No es lo mismo cuando tú a un empleado que tú le pagas, lo mandas a hacer algo y todavía va enojado. Óyeme, si le estás pagando por hacer un trabajo bien pagado y todavía enojado, dices tú, esta persona no quiere su trabajo, no valora su trabajo. ¿Sí? Una vez me tocó una persona que dijo este ejemplo que a un albañil le hicieron subir a la troca, cargarlo de arena. Y cuando ya cargó, fue y le dijo al patrón, ya quedó. Le dice, ahora bájala. ¿A dónde? ¿A dónde mismo? Perfecto. Cuando terminó, barrió el troque y todo. Jefe, ya quedó. ¿Ahora qué hago? Súbela. Sí, señor. Viene uno y le dice, oye, ¿tú estás menso o qué? ¿Por qué haces eso? Porque me pagan, le dijo. Yo estoy trabajando, a mí me están pagando. ¿Y a ti qué te molesta? Y es lo que pasa con personas que tú estás siendo humilde y vienen, ¿por qué eres menso? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué eres fiel? Porque amo a Dios. Por eso nomás. Porque Él es el Señor de mi vida. Es fácil. ¿Ves? Es tan sencillo. Ahora, en este caso, nosotros no subimos y bajamos arena. Nomás obedecemos. Él pagó el precio. Y todavía dijo, yo te voy a dar un ayudador. Santo Dios. Es la razón por la cual no vamos a poder decir ni pío cuando estamos en su presencia. Humilde, diga. Ahora, no vas a ser humilde a tu manera. No, es a su manera. Y esa es la humildad buena. ¿Por qué? Porque toda humildad ficticia, la humildad que es ficticia, te va a engañar. Te vas a sentir bien contigo mismo, pero algo no te va a estar funcionando. ¿Por qué? Porque no está fundada en la humildad con Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo con una humildad genuina? Puedes tener comunión con el Espíritu Santo. Y tienes comunión con el prójimo. Sí. Es impresionante cuando las personas no tienen comunión con el Espíritu de Dios. Hoy en día una mujer habló en una emergencia, en una necesidad con mi esposa, y mi esposa oró por ella por algo muy fuerte que no quiero ni hablarlo en público. Es algo serio. Y cuando mi esposa habló con ella y oró por ella, le dice, si quieres platicamos en persona, te espero en la iglesia. Y mi esposa le citó, le dio un tiempo aquí, y estuve yo también por si se prestaba que yo estuviese, pues y dije voy a estar ahí. Y resultó que la persona le dice a mi esposa antes de venir que si en quién bautizábamos, en qué nombre bautizábamos. Tiene un problemón de 3 pisos. Y alguien que vivió una experiencia que se solucionó un problemón en su vida, le recomendó a ella, habla con estos pastores. ¿Sí o no es verdad? ¿Qué es la actitud de esa persona? Un orgullo de 3 pisos y medio. ¿Por qué? Unas personas que no se conocían en la calle.
Está devastada esta persona, y esta persona al verla le dice, ¿sabes qué? Yo conozco unos pastores que te pueden ayudar. A mí me ayudaron. Y esta persona sí conoce cosas del Evangelio, de la Biblia, pero no se vive en humildad. Está en medio de un problema y todavía está peleando doctrina. ¿Y por qué? ¿Y por qué dicen eso la Biblia? ¿Sí puedes ver eso? ¿Ves lo que provoca el engaño? El hecho de ir a una iglesia no eres humilde. Y es donde te tienes que poner muy inteligente con eso. La humildad es una determinación que tú tienes para con Dios. A cualquier edad tú puedes ser humilde. Déjame explicarte, si nosotros enseñáramos a nuestros jovencitos, a nuestros niños, a esto que estoy enseñando ahorita, que ellos aprendan a ser humildes con Dios, con lo que dice la palabra de Dios, el resto de su vida ellos van a aprender a pensar con el corazón. Ellos van a aprender a meditar con el corazón. Ellos van a aprender a ser sabios con el corazón. ¿Por qué? Porque va a ser sensible el hombre interior. ¿Sí? El hombre interior se insensibiliza, o sea, se para si no hay humildad. Se detiene. Hay personas que nos están viendo ahorita y pero no estás aquí porque hay una dureza en el corazón, hay una y realmente lo único, nadie puede cambiar eso más que hasta que usted tome una decisión. La decisión es decir, yo tengo que hacer lo que Dios quiere que yo haga voluntariamente porque yo decido. Él me dio las fuerzas, me dio su espíritu, me dio su amor, me dio su fe, me dio su gracia, me dio todo. Diga gloria a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado no despreciará tú, oh Dios. Jamás Dios va a despreciar algo que venga de un hombre humilde. El hombre humilde, yo llamo esto, tiene vara alta con Dios. Es un término sonorense, ¿no? Pero quiere decir, Dios sí le escucha y le atiende. ¿Por qué? Porque es humilde. Es un VIP con Dios. Es humilde. ¿Y cómo puedo yo determinarme? Deep es profundidad, ¿no? Profundizarme en lo que es la humildad. ¿Cómo le puedo hacer? Vivirlo a diario. No es un estilo de vida que cuando te arrepientes nomás. Muchos tenemos una vida de arrepentimiento a diario con Dios, porque sabes que eso no le gusta a Dios, pero el estilo de vida de tu espíritu, ¿sí? En cuanto te arrepientes, vuelve a cultivar otra vez el orgullo, hasta que te vuelve a llevar otra vez a la mentira, a la pornografía, a lo que estás peleando y peleando con eso. ¿Por qué? Porque no eres humilde. Ser humilde es un estilo de vida. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Diga gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver otro versículo. Todo esto te lo estoy dando porque es la introducción de lo que te voy a enseñar. Porque si no sabes esto, ¿sí? Isaías 66:2. Mira lo que dice la Escritura. Mi mano hizo todas las cosas. ¿Quién hizo todas las cosas? Su mano. ¿Cuál es la diestra de Dios? Jesús. Ahí está su mano. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesús. ¿Sí? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré aquel que es, ¿qué? Pobre y ¿qué? Humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. Jesús dijo, miradme a mí que soy pobre y humilde de espíritu, de corazón. El autor de la salvación dijo, mírenme a mí que soy humilde. Aleluya.
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla, ¿a qué? ¿Y que qué? ¿Sabes que si tú temblaras a su palabra, mano, si tú temblaras, o sea, y yo me puse a analizar cómo una persona tiembla, o cuándo una persona tiembla, cuando tienes un susto de 3 pisos, tiemblas de miedo, cuando gente no tiene fuerza espiritual, tiemblan, ¿sí o no? ¿De qué otra manera una persona tiembla? El hambre a uno los hace temblar, el frío los hace temblar. ¿Qué otra cosa? El miedo. ¿Te fijas que todas esas cosas son de los sentidos? Ahora, ¿cómo puedo temblar espiritualmente? Con el temor reverente que tú le tienes a Dios. Cuando tú no tienes reverencia a Dios, ¿qué es reverencia? Humildad. Es la humildad. Cuando una persona dice, wow, Dios dice eso en su palabra. ¿Sí? Por eso tenemos hoy en día la necesidad de que en la iglesia de Jesucristo se mantenga humilde. Porque si no, la persona no está humilde, no va a estar en sintonía con la voz del Espíritu Santo. Ahorita tenemos tantas situaciones tan feas dentro de organizaciones cristianas que lo que menos es la iglesia. ¿Por qué? Porque viene una persona y te habla lo que quieres oír, ¿sí? Te motivó con palabras persuasivas y te vas muy feliz, pero no era cierto. Nadie le dijo que te dijera eso. O sea, uno te engañó, o sea, cualquiera te puede engañar. Pero cuando tú oyes la voz de Dios y sabes que tú oyes la voz de Dios, ¿sabes quién te va a engañar? Nadie. No me importa la persona que sea, va a venir y va a actuar guiado por Dios. Esa persona que es humilde con Dios no va a comprometer su relación con Dios por darte una palabra. ¿Sí? Diga gloria a Dios. Mira lo que dice una vez más. Estamos leyendo Isaías. Mi mano hizo todas las cosas, a ti también y a mí. Así, todas estas cosas fueron, dice Jehová, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pero, dice, miraré al pobre y humilde. ¿A quién va a mirar? Ahora, aquel que no es pobre y no es humilde de espíritu, ¿Dios lo ve? Dices tú, bueno, es omnipotente, todo lo ve. ¿Sí o no? Pero no quiere decir, no está enfocado en él. ¿Sí? Cuando yo veo a los niños míos jugando béisbol y le decimos, está atento. ¿Por qué? Porque ahora una pelota a una velocidad le va a rebotar en el casco. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Nomás porque estaba volteando para otra parte. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar atentos. ¿Y cómo puedo estar atento a las cosas? Porque soy humilde con Dios. Si yo soy fuerte, ahora, ¿qué hace la humildad a mí? En mi espíritu, en mí. Me hace fuerte, me hace disciplinado, espiritualmente. Eso es lo que sucede. El hombre interior comienza a desarrollarse, comienza a crecer, comienza a forjarse, comienza a tener un carácter. ¿Sí? Es constante. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver dos caras de la moneda. Hay personas que tienen una búsqueda por el poder de Dios tremendo, pero no tienen carácter, no tienen disciplina en su vida.
¿Por qué no tienen carácter? ¿Por qué no tienen disciplina? Porque demanda la humildad. ¿Sí? Y ser humilde no es pagar el precio. Pero es que si ya nací humilde, soy nueva criatura. Espérame. ¿Y por qué no se ve? Si tú siembras un durazno, no creo que estés esperando peras. ¿Ves? Es algo que tú tienes que desarrollar diga vida. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esa nueva vida es la que se desarrolla con la humildad. ¿Sí? Nunca hagas algo si tú no estás consciente de que la humildad es diario. Muchas personas hoy en día se están arrepintiendo a diario. Cuando la persona comienza a desarrollar la humildad, te arrepientes cada 2 días, cada 3 días, cada 4 días. Se está alejando de ti lo que te estaba atacando. Hasta que llega un momento donde dices, oye, ya vivo libre. ¿Y a qué fuimos llamados? A libertad. Allá las cansadas, oye, algo anda mal aquí. Ya ni te acuerdas cómo decir, Señor, me arrepiento. ¿Por qué? Porque te has mantenido humilde. Vives en humildad. ¿Sí? Yo digo que el verdadero ayuno es un verdadero humilde. El que vive en humildad vive en ayuno. ¿Se abstiene de qué? De vivir en la carne. Si tú vives en humildad, la carne se va a someter. No necesitas tú vigilia tantas cosas. Lo único que tú necesitas es la humildad. Sé humilde, genuino con Dios. No tienes que andar tocando trompeta. Hermanos, vamos a ayunar. No. Usted ayune callado la boca y peínese y ande guapo. Usted es usted y Dios. ¿Sí me explico? Eso de andar tocando trompeta no es negocio espiritual. Es una pobreza espiritual. Y tenemos que tener mucho cuidado al respecto. ¿Por qué? Yo veía la palabra en 3 de Juan 2, todos la sabemos. Yo no sé cuántos millones de veces le he dicho en los 13 años de pastor. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios desea. ¿Y por qué desea? Porque si tú no eres humilde, no vas a prosperar. Si no te dijera, yo ya te hice a ti próspero. Sí es cierto, tenemos el ADN de la prosperidad, pero no se va a desarrollar hasta que tú eres humilde. ¿Sí me entiendes? O sea, ya la semilla está puesta. El crecimiento va a venir por la humildad. Y los deseos de tu corazón van a ser cumplidos. No importa lo que tú quieras. Siempre y cuando vayan de acuerdo con lo que Dios diseñó para ti. Porque cada uno de nosotros tiene un plan Dios, un propósito Dios. Y es grande cada uno. Diga gloria a Dios. 2 de Juan 1:2. Mira, ahí voy a entrar. Espero en Dios que el del piano no se suba. 2 de Juan 1:2. Mira lo que dice aquí. Aquí está escrito. Está escrito. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Que permanece en quién? ¿Qué óvole? No la mentira. La verdad que permanece en nosotros y estará para siempre. ¿Con quién? Con nosotros. Diga para siempre. Con nosotros. La verdad está y estará para siempre. Ahora, ¿por qué no estamos muchos ejerciendo como estilo de vida la verdad? No es que no esté, sino que no puede operar si no hay humildad. La salvación vino porque creíste ¿con qué? Con el corazón. ¿Con qué vas a vivir la humildad? Con el corazón. ¿Con qué vas a vivir la verdad? Con el corazón.
¿Con qué vas a hacer crecer la verdad? Con el hombre interior, con el corazón. Prácticamente lo que te estoy enseñando es cómo tú mantengas tu vida espiritual fuerte ante los ojos de Dios. Por encima de todas las cosas, no permitas que nadie te desenfoque de la perfecta voluntad de Dios. Eso te va a ayudar a vivir una vida poderosa. Y yo he descubierto que los grandes hombres de Dios que descubrieron el madurar espiritualmente y mantenerse humilde, lo primero que empezó a suceder en ellos fue algo que vino junto con pegado. ¿Qué creen que fue? El desarrollo del poder de ellos. Empezaron a fluir en poder. Empezaron a moverse en poder. Pero no era un poder temporal. Hay personas que si no se meten a orar y ayunar y estar en eso, en la búsqueda con Dios, se les va el poder. ¿Dónde está aquel hombre que se movía poderosamente? Ya no lo trae. Pero ¿qué pasa con un hombre que se mantiene humilde, crece humilde, se mantiene humilde, vive en poder? Yo no veo en las escrituras que Jesús se tenía que ir a orar para poder agarrar poder. No. Él se mantenía en poder. Los discípulos de Cristo, el apóstol Pablo, cuando comprendió y entendió la vida, de cómo desarrollar su vida, se mantuvo. Ahora, él se dedicó a ser un apóstol llamado por Dios a los gentiles, y fue un trabajo muy arduo el que él tuvo por nosotros. Gracias a Dios por él, por nosotros. ¿Sí? Pero ya él hizo el trabajo. Yo no puedo hacer lo que Pablo hizo. Yo tengo que hacer ahora, en el 2018, en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, lo que estamos pasando en este tiempo y viviendo en este tiempo. Pero tengo que usar el mismo poder. Pero qué casualidad, la misma humildad de la que nos demandan. La misma. Aleluya. Mira lo que dice ahí en 2 de Juan 1:2. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre. ¿Con quién? Con nosotros. La verdad siempre va a estar con nosotros. Pero en operación es lo que importa. Que siempre la verdad esté en operación en tu vida. ¿Por qué? Déjame explicarte algo. Cuando tú recibes la nueva vida en Cristo, recibiste todo el paquete de la salvación. Todas las promesas, ahí están. ¿Cuántas? Todas. Mencióname una. Paz, ¿es una promesa? La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Ahora tienes la paz de quién. ¿Tienes la paz de quién? De Cristo. ¿Cuándo la persona no está operando la paz en él? Cuando no hay humildad en el corazón. Hasta están tomando depresivos. ¿Por qué? No tienen paz. No puedo dormir. Estoy mortificada. Pero si hay venida incluida en la salvación. ¿Y cómo le hago para que la paz se active? Humíllate a Dios. Humillarte a Dios. Y vas a ver, la salud ahí está en nosotros. Diga la salud. La prosperidad está ahí en nosotros. La libertad está en nosotros. El descanso está en nosotros. Diga descanso. Tú puedes permanecer en descanso 24 horas. Y la gente te va a ver y te va a decir, ¿que no vienes a trabajar? Sí, pero disfruté. Qué loco. Y hay gente que trabaja 3 horas y, ay, no traes una Tania. No. Por todo se queja. No rinden. ¿Verdad? Fíjate. Y lo oyes platicar por teléfono y puros problemas. Y luego voltea, ¿y cómo está, hermano? En Victoria, hermano. Porque hay orgullo en el corazón. No hay humildad en el corazón. Si tú eres un nacido de nuevo, pregúntate, ¿estoy viviendo en humildad con Dios? Pregúntate. ¿Por qué?
Porque ahí está la llave maestra para que se active lo que tú quieres. Verás qué curioso, ¿cuántas veces personas se meten en problemas por hablar de más? Problemones. ¿Y por qué habla de mal la gente? ¿Por qué no tiene sabiduría? Si en Cristo somos sabios. Porque no hay humildad en el corazón. La humildad del corazón te va a mantener con la boca bien cerrada cuando la tienes que tener cerrada, y la vas a tener bien abierta cuando la tengas que tener abierta. ¿Por qué? Porque Él te va a guiar a toda verdad. Diga gloria a Dios. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Si estás ahí, di gloria a Dios. Rápido, en el capítulo 5, versículo 22. Aleluya. Ahí en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 22, mira lo que dice la Escritura. Qué largo el versículo, ¿no? Un ángel se va a encargar para que te abstengas de toda especie de mal. No dice eso. Dice, tú abstente de toda especie de mal. Tú eres responsable de decir, me mantengo en humildad mejor. Me puedo enojar, pero no me voy a enojar, me voy a mantener humilde. Voy a dejar a Dios que... Porque tú sabes cuando alguien es injusto contigo. Tú sabes cuando alguien se está pasando de la raya. Pero ¿qué pasa si tú mejor dices, Señor, yo te dejo a ti que tú seas mi vengador? Tú encárgate de eso. Yo me voy a mantener happy. ¿Qué sucede? No pierdes tu humildad, te mantienes humilde. Ponte el tú por tú con alguien que no entiende. Aparte de que vas a vituperar el nombre de Cristo, vas a perder la humildad y vas a ser piedra de tropiezo. Así es sencillo. Dice claramente, me gustó ese versículo, me enamoré de ese versículo. Oh, yeah. Claramente y sencillo, absteneos de toda especie, diga toda especie, cualquier tipo de mal. Voy a comer de más, abstente. Aunque esté muy rica la comida, te va a hacer daño. Muchas veces está muy bueno el platillo y dices, no, ya basta, ya el flotador ya llegó, ya. ¿Sí o no es verdad? O sea, también en esas cosas que nos hacen bien, pero en exceso nos hacen daño. Abstente. Amén. Tú tienes que abstenerte. De repente estás pensando en problemas. A ver. ¿Por qué estás pensando tanto en problemas? Se te fue la humildad. ¿Por qué se te fue la humildad? Señor, vengo ante ti y no voy a salir de tu presencia hasta que no salga con la humildad al nivel que debo de tenerla ante tus ojos. No voy a salir de mi cuarto hasta que yo tenga eso. Me voy a mantener en esa condición. ¿Por qué? ¿Eres un peligro fuera del cuarto? Sí. Hasta el perro la va a pagar. ¿Verdad? Fíjate en la gente que pierde la humildad. Pasa el perro y ¡paz! ¡Quítate! Anda lleno del Espíritu, andas en humildad. Sí, hasta el perro tiene los ojos verdes. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Fíjate. Vienen personas con un problemón y tú estás bien humilde con el Señor, con comunión con el Espíritu Santo. Y en cuanto lo ves, comienzas a operar en los dones espirituales. ¿Por qué operas en los dones espirituales? Porque traes la frecuencia del Espíritu. Lo que quiero enseñarte esta noche es que te mantengas, este día, que te mantengas en una disciplina espiritual. Mantenerte, va a llegar el día en que vas a decir, es normal para mí esto.
Por ejemplo, nadie de los que vivimos aquí en Phoenix estamos acostumbrados a vivir en el Polo Norte. Y si traemos uno del Polo Norte para acá también, va a decir, ustedes están locos. ¿Por qué? Porque son temperaturas diferentes. ¿Sí me entiendes? La carne te va a decir, qué simple eres. Qué simple eres. Porque ella estaba impuesta a mandar, a gobernar, a controlar, a manipular, a tornarte los dedos y hacerte sentir mal, a enfermarte y a mortificarte. Yo nomás estoy esperando que me suba la voz para pegarle una pela. ¿Por qué? Porque debes de mantenerte en disciplina. Esa es la clave, la disciplina espiritual. El termómetro lo va a medir tu humildad. ¿Sí? Mira lo que dice en la palabra en Filipenses 4:8 y empiezo la enseñanza. No es en serio. En Filipenses 4:8. Mira lo que dice la Escritura. Por lo demás, hermanos, fíjate, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es ¿qué? Quiere decir que hay algo falso. ¿Sabes qué es falso? Ser cristiano con un corazón que no es humilde. Eso es falso. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve ser salvo y no poder vivir la salvación? Porque no puedes vivir la salvación lleno de orgullo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Siempre pensar con la cabeza en esto, y hoy aprendí que debo de pensar con el corazón en esto. Si yo pienso con la cabeza, estas cosas se me van a ir. Pero si yo las pienso con el corazón, con el hombre interior, diga pensar con el corazón. Porque no nomás puedes creer con el corazón y no puedes pensar con el corazón. ¿Y cómo se piensa con el corazón? En Josué 1:8 dijo el Señor, medita de día y de noche y entonces todo te saldrá muy bien. ¿Sí? Cuando tú meditas, piensas con el hombre interior, ¿sí? Vas a pensar de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Vas a medir las cosas conforme a la palabra de Dios. No todo lo que el hombre le está llamando bueno es bueno, son mentiras. Lo bueno es lo que Dios dice que es bueno. Eso, ese es lo que nosotros tenemos que tener como un común denominador para poder pensar con el corazón y meditar en ello. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, diga verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Y con qué debo de pensar? Meditar con el hombre interior. ¡Wow! Si alguien comenzara a meditar con el corazón, es ignorar el estado, escúchame bien, de tus 5 sentidos. Es ignorarlo. ¿Cuántas veces no te ha tocado a ti que lo que menos trae ganas es de orar? No traes ganas de orar, no traes ganas de tener relación con Dios. Dices tú, bueno, esa es la carne. Pero si yo me pongo a meditar con el corazón, a pensar en algo bueno, oh, cómo me ama Dios. Oh, qué linda vida en Cristo. ¿Estás meditando con qué? Por eso dice ahí, mira, dice, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si algo digno de qué? ¿Digno de qué? Alabanza. Si no es digno de alabanza, ¿por qué pensamos? Porque pensamos con esta, no con el corazón. Con el corazón se cree para justicia. Ahora, fíjate, dice al principio, por los demás hermanos, no le está hablando a gente que no es hermana. Esto nomás es exclusivamente para la iglesia. Pues es para mí. Es una instrucción para mí, para mi hombre interior. Diga, mi hombre interior.
Mi hombre interior tiene que aprender a pensar. Sinceramente, piensa tú, si tú has pensado en pensar con el hombre interior. ¿O no es una persona completa? ¿Y cuándo te habían enseñado que pensaras con el hombre interior? Y tienes que aprender a pensar con el hombre interior. ¿Qué voy a pensar con el hombre interior? Lo que dice Dios. Y voy a imponer el pensamiento. Lo que tenga gloria de Dios lo voy a poner. Porque es mi decisión quedarme en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando yo pongo en los pensamientos de mi hombre interior la voluntad de Dios, escúchame bien, inmediatamente el Espíritu Santo se acopla contigo. El Espíritu Santo se aplica contigo. ¿Y qué sucede con los pensamientos carnales? Se callan. ¿No te ha tocado a veces que dices, no oré porque se me hizo tarde? Te ganó el pensamiento laboral. Fíjate que cuando tienes un compromiso con una persona muy seriamente y va 10 minutos tarde, hasta te paras y le pones un texto, me voy a tardar 10 minutos más. ¿Sí o no? A Dios no. No eres capaz de decir, señor gerente, hoy voy a llegar media hora más tarde porque tuve una emergencia. Voy a orar. No le vas a decir voy a orar, voy a hacer cosas personales. ¿Por qué? Porque si tú piensas con el corazón, te va a decir que hagas. ¿No dice que ames a Dios sobre todas las cosas? Por eso la gente no sabe amar sobre todas las cosas. ¿Por qué no sabe amar? Porque no sabe pensar con el hombre interior. ¿Sí? Aprende a pensar con el hombre interior. Este versículo está exclusivamente para nosotros. Dice todo lo que es verdadero. ¿Qué es verdadero? Lo que tiene certidumbre, certeza. Eso es lo verdadero. ¿Y qué es lo que tiene realmente certeza? Lo que dice Dios en su palabra. En eso tienes que siempre, todo lo que es verdadero, verdadero es lo que tiene certeza, lo que es de Dios. Todo lo que es honesto. ¿Qué quiere decir la palabra honesto? Actuar correctamente. Algo que se actúa correctamente. Todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. ¿Qué es justo? Está de acuerdo a la justicia y a la razón. ¿De qué? Del hombre interior, conforme a la palabra de Dios. Para mi mente exterior va a ser ilógico, pero para mi mente interior va a ser lo correcto ante los ojos de Dios. ¿Sí? En lo natural estoy mal para la gente carnal o natural que no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero estoy tratando de vivir una vida en humildad con Dios y quiero que se haga la voluntad de Dios. Voy a poner de ejemplo cuando tienes el compromiso laboral y tú dices, y por una razón se me hizo tarde. No somos tan capaces de decir, hey, yo voy a cambiar mi agenda, pero voy a cumplir primero con Dios. ¿Por qué? Porque ha mandado el hombre exterior, la disciplina exterior. No, cuando venga oro y cuando llegas bien cansado. ¿Por qué llegas cansado? Porque el orgullo te ganó y te cansó. No te cansó el trabajo. Ya no puedes entender y comprender a nadie porque ya vienes enojado, enojada. No porque te cansó el trabajo, sino porque el orgullo se subió y la humildad se fue. ¿Sí entiende? ¿Dónde está el descanso? Dijimos. En el Espíritu. ¿Dónde está la paz? En el Espíritu. ¿Dónde está la salud? En el Espíritu. ¿Dónde está toda la provisión de Dios? En el Espíritu. ¿Y cómo me privo de ella? Por eso cuando entendí que andar en el Espíritu, si no somos capaces de pensar que somos una persona capaz para andar en el Espíritu, ¿cómo voy a pensar con el hombre interior? Nomás creí, pero no pensé. ¿Sí? ¿No es acaso que la Biblia nos habla de sabiduría espiritual y inteligencia espiritual? ¿Sí no nos habla de ello? ¿Y con qué lo vamos a activar si no con nuestros pensamientos? Dice la Escritura aquí que en Filipenses 4:8, todo lo que es puro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra puro? Fíjate, encontré una definición que me gustó. Conservar lo original. Eso es lo puro. ¿Y con qué puedo conservar lo original?
¿Quién tiene palabra de vida eterna? ¿Será original? ¿A quién iremos? Dijo el salmista. Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Eso es lo original, la palabra. ¿En qué voy a meditar? En la palabra. ¿En qué voy a pensar? En lo que dice la palabra. ¿Y con qué voy a pensar? Con el hombre interior. La de acá de arriba no quiere pensar. ¿Sí o no es verdad? ¿Sabes por qué mucha gente cae en adulterio y en fornicación? Dentro de las iglesias, ¿por qué hay adulterios? ¿Sabes por qué hay adicciones? ¿Sabes por qué se está viviendo con eso? Porque se están usando métodos psicológicos para aplicar el poder de Dios. Son métodos que no tienen fundamento bíblico. Dijo el Señor, ustedes serán más que vencedores. Ahora entiendo por qué no se está usando la fuerza del hombre interior. Porque no se piensa con el hombre interior. Tú tienes deseos como ella. Es mujer, todo hombre tiene deseos como todo hombre carnal. Somos de carne y hueso, pero también somos espirituales. Y el hombre espiritual es el que tiene que comportarse y disciplinarse. Cuando el hombre espiritual entra en materia, el hombre carnal se queda desarmado. Es tan fácil como eso. La carne te dice, no, pues ni modo, te enfermaste, hermano. Es normal. Y a mí me lo han dicho cristianos, hermanos, de algo nos tenemos que enfermar. Le digo, pues prefiero creer con el corazón que por su llaga fui sano. Y muéveme de ahí. Yo sigo pensando con el corazón. Claramente la Biblia dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿El hombre qué? Ahora, dime tú, ¿de qué difiere un hombre carnal a un orgulloso? En nada. Aunque hablen lenguas. El orgullo no lo deja. Diga gloria a Dios. Encontré que dice que seamos en todo, pensemos en todo lo amable. ¿Qué es lo amable? ¿Sabes que de dónde se deriva la palabra amable? Dice que es el verbo amaré, sinónimo de amor. Dios es amor. En eso pensar, dice. Piensa en lo amable, en lo que nace del amor de Dios. Si no nace del amor de Dios, no medites en ello. Todo lo que es amable, dice la escritura ahí, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de buen nombre. La palabra sola en sí, nombre, es autoridad. Cuando tú estás meditando en algo con esta cabeza, te va a decir si estás meditando en la autoridad de Dios o no. Porque el Espíritu Santo te va a decir, eso no concuerda con la palabra de Dios. Entonces tú tienes que callar al hombre exterior y decirle, te callas la boca porque eso no es un pensamiento que surge de Dios. Estoy fuera de la autoridad de Dios. Diga, gloria a Dios. ¿Cuántos han aprendido algo? ¿Tú crees que lo puedes poner en práctica? Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Es una orden que tenemos que pensar en ella. Es una orden del Espíritu Santo. Desarrolla el pensar con el Espíritu, el hombre interior. Dile, háblale tú. El rey David decía a su alma, alma mía. ¿Estaba loco? Bien loco. ¿Entendió? Tú tienes que actuar en esta locura de la cruz. ¿Y dónde se guarda la voluntad? La inteligencia, los deseos, las emociones, en el alma. ¿Sí o no? Entonces tú tienes que decirle a tu alma, alma mía, vas a pensar ahora con el hombre interior. ¿Cuántos saben que vas a seguir usando el mismo cerebro? Porque con el cerebro estás en el mundo exterior ahorita. O sea, lo que tú desarrolles en el nivel espiritual lo vas a manifestar en la dimensión física. ¿Sí entendiste? Cuando tú meditas con el corazón, escúchame bien, vas a meditar en el poder que tienes de Dios. ¿Por qué? Porque
Dijimos ahorita de la alimentación. No solo de pan vive el hombre, sino de qué. ¿Y cómo es que se alimenta el cuerpo? Comiendo la palabra. Y cada vez que tú la estás meditando, ¿qué estás haciendo? La ventaja que tienes que aquí no te enfermas. Te puedes empacar y empacar y empacar y empacar y empacar. Puedes comer y comer la palabra. Al contrario, porque esa es la naturaleza del Espíritu. De repente va a decir, algo sucedió, algo extraordinario sucedió. Y yo me quedo maravillado cuando puedo comprender que suceden cosas extraordinarias en mi vida personal, en mi relación personal con Dios, que sé, porque no sé de otra manera de cómo explicarlo, que algo sucedió. Y en el momento no lo veo, pero sé que ya sucedió. Pero pasa la vuelta del tiempo. Por ejemplo, sé que hoy sucedió algo en la mañana cuando estaba en comunión con Dios y de repente ya tenía agendado una reunión. Y cuando comencé a hablar con ese hombre hoy, con la persona que estuve, es un director nacional de los Estados Unidos de protección legal a las congregaciones cristianas, a donde te invité y que no pudiste ir. Con él tuve un lonche hoy y me quedé anonadado. Vino palabra de sabiduría para él, en lo que él hace. Y te lo voy a compartir rápidamente para que veamos cómo un sistema, por ejemplo, nosotros vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica. Es legal respetar las leyes porque es un gobierno. ¿Sí? Es lógico hablar el idioma legal de este país, eso es lo correcto, porque pertenecen a esta nación. Tenemos que honrar eso, respetar eso. ¿Sí entiendes eso? Sí. Imagínate nosotros si así respetáramos todo lo del Espíritu, porque pertenecemos a la nación del cielo, al gobierno del cielo, al sistema del cielo. ¿Y qué está pasando? Está pasando como aquellas personas que vienen ya intencionalmente de otros países a robar y a hacer cosas dañinas a este país. Y no porque ellos hacen, todos somos eso. ¿Sí entendió? Así que, ánimo, no porque todos los cristianos que no han hecho buen renombre y no se mueven en el poder de Dios, usted no puede, usted puede. Usted muévase en ese poder. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Sí? Somos cristianos. Cuando yo le explicaba estas cosas a este joven, le digo, tienes que entender que nosotros necesitamos comportarnos como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. ¿Entiende? Hay una necesidad muy grande de parte de Dios que se levante una generación que no limite a Dios. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Mucha gente cree que porque pasa mucho tiempo orando, la oración es muy valiosa y es muy importante. Pero te voy a decir que vivir humilde en el corazón, humilde, humillado, genuinamente con Dios, como estilo de vida, es vivir en oración. Es una vida de oración, porque siempre te estás deleitando en Dios. Siempre todo lo que estás meditando, en esto pensar. Siempre estás pensando, todo lo llevas a lo espiritual. Yo no sabía por qué todo lo llevaba a lo espiritual. Todo lo llevo a lo espiritual. No, mi esposa se ríe porque cada situación que yo llevo, pum, lo llevo a lo espiritual. Digo, y pum, salen sabiduría de Dios. Y yo no me había dado cuenta de eso. Y hoy estoy más empeñado que nunca en enseñar a la gente a que viva humildemente con Dios. Pero ¿cuánto sabes que yo no puedo agarrar una pistola y decirle, tienes que vivir en humildad? No, es tu vida, es tu decisión. De decirle a Dios, Señor, yo quiero, no le digas a Dios, disciplíname. No, tú eres responsable. Tú eres responsable de tu disciplina espiritual, de tu humildad con Dios. ¿Sí? Alguien te pone una pistola, tienes que ir a comer. Nomás te da hambre y ya cocina, ya plancha. ¿Por qué? Porque ya sabe. ¿Ve? Pero eso no lo podía hacer cuando él tenía 6 años. Pero ahorita ya él ya hace sus cosas. Así somos nosotros en Cristo.
Tal vez estemos gateando, unos, tal vez otros ya estén caminando. Gloria a Dios. No importa en el nivel que tú te encuentres. Lo que importa es decir, voy a ser tan humilde con Él, que así quiero vivir el resto de mi vida. Porque el hombre de adentro se va a levantar. Y al rato van a decir, ¿y ese de dónde salió? El humilde Dios lo exalta. Y uno piensa que la exaltación va a ser algún día de la salvación. No, te va a exaltar con tus hijos, te va a exaltar con los negocios, te va a exaltar en la vida que estás viviendo aquí, siempre como estilo de vida. Y un día van a decir, ciertamente mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermano eran hombres de Dios. Te los estoy diciendo porque el tiempo sale a flote, se da a relucir que vives en ese hombre interior. ¿Sí me explico? Vive humilde con el hombre interior. Digo humilde. Es un estilo de vida. La humildad es aceptar lo que Dios dice. Y el hombre exterior se va a callar. ¿Recuerdan cuando el pastor Noel nos decía, calla tu mente? Yo decía, santo Dios, ¿y cómo lo hago? No sabes. ¿Cómo voy a callar mi mente? Pues, ni modo de decirle, cállate, y se acabó ya todo en silencio. Alguien tiene que hablar. Pues es el hombre interior. Pero el hombre interior tiene que pensar. Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.